Bueno, uno cuando está frente a una excelente periodista que ha cuidado la palabra como nadie, para hablar de algo tan difícil, tan duro, ¿no? Como es el narcotráfico, la guerra, las víctimas. Un libro de ella, Fuego Cruzado, y tiene un subtítulo que lo quiero leer, Las víctimas atrapadas en la guerra del narco, que ha hecho Marcela Turati, le ha dado voz a las víctimas. ¿Qué es lo que se debe hacer, en mi opinión? Marcela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo es esto de darle voz a las víctimas? Sí, pues después de una reflexión de ver que en México, en los años anteriores, cuando empezó esta violencia, que seguramente las que ustedes ya saben, esta violencia de la llamada guerra contra el narcotráfico, y que los que hablaban siempre eran los victimarios, era el gobierno y su declaratoria de guerra, eran todos sus voceros, y las víctimas nunca estaban representadas, y que las víctimas tenían que hablar. Entonces me dediqué justamente a cubrir como periodista el tema de las víctimas y de eso, de la urgencia de contar lo que estaba pasando. En 2010 publiqué este libro de las víctimas y he hecho después otros trabajos también sobre las víctimas de la violencia. Antes de entrevistarte, porque no nos conocíamos personalmente, vi un video en el que estás como protagonista y hablas también de la dificultad que tiene el periodista para trabajar en estos temas. Digo, por amenazas de muerte, por muerte, ¿no? Hay periodistas asesinados. Sí, a partir de esta declaratoria de guerra que hace el gobierno de Felipe Calderón en 2006, los periodistas nos volvimos en muchas áreas corresponsales de guerra en nuestra propia tierra, ¿no? Y se han ido incrementando las zonas de silencio donde no se puede publicar nada, donde el crimen organizado o el mismo gobierno está interesado en silenciar a los periodistas. Es un país donde hay por lo menos 80 periodistas asesinados y desaparecidos los últimos 10 años y que todo el tiempo estamos viendo estas agresiones. Entonces es muy difícil mantenerse, es muy difícil cubrir esta guerra, así que no se llama guerra, pero esta violencia, ¿no? Por ejemplo, conocí a un fotógrafo en Ciudad Juárez que en un solo turno de trabajo había tenido que tomar fotografía de 19 cadáveres. Y en distintos eventos, ¿no? A ese mismo fotógrafo le tocó que le mataran a 2 compañeros, que lo mandaron en una orden de trabajo y resultó que las 2 veces eran compañeros suyos que habían sido asesinados. Entonces, ese tipo de violencia, a eso nos enfrentamos, a llamadas del narcotráfico que a veces hasta quiere citar a conferencia a los periodistas y les quiere leer las reglas de qué se puede cubrir, de qué no. Y a quien no cumple esas reglas, bueno, pues o lo matan o lo desaparecen o se tiene que huir o cambiar de profesión. Ahora, fíjate que estás en Buenos Aires en un encuentro que tiene como eje la palabra. Qué bueno lo que haces vos con la palabra. Es una palabra cargada de contenido y de alguna manera es una palabra liberadora, ¿no? Claro, darle la voz a las víctimas es muy importante. También luchar contra el mal uso del lenguaje, ¿no? Al principio el lenguaje del gobierno era que las víctimas eran bajas colaterales, ¿no? Que ellas eran, pues ni modo, que había una guerra y pues en todas las guerras tiene que morir gente. Y que los que morían seguramente era porque en algo malo andaban, ¿no? Que eso siempre pasa, que estigmatizar al asesinado, al desaparecido, ¿no? En algo andaba. Si lo sabremos nosotros los argentinos, en la dictadura mataban a un amigo, a un compañero, a un ser humano, ¿no? Y algo habrá hecho. Era una frase famosa. Claro. Algo habrá hecho. Y ese asunto de, bueno, no se preocupen, se matan entre ellos, ¿no? Como entre ellos, como si fueran no sé, marcianos o tal, pero son seres humanos. Y decíamos, ok, pero se matan nuestros jóvenes contra nuestros jóvenes, porque los que matan y los que mueren son de la misma edad. Y aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, por lo menos hubo en los últimos 6 años 100.000 personas asesinadas. La cuenta es de 27.000 al menos personas desaparecidas. No sabemos huérfanos, viudas, heridos y por lo menos se dice que 300.000 personas desplazadas, si no es que mucho más. Entonces,
La cosa es decir las cosas por su nombre. Ahora el crimen organizado, el narcotráfico también quiere imponer su lenguaje y eso es bien interesante, ¿no? O sea, cambió en muchos lugares el lenguaje. ¿De qué manera? Ya no se dice asesinado, ahora son ejecutados, lo que es un término del crimen organizado. Escribimos los periodistas, se calentó la plaza, cuando es un término del narco, ¿no? La otra, bueno, las narcoejecuciones, narcocorridos, a todo se le pone el término narco y también las formas de asesinar, ¿no? Están, no sé, los embolsados, los disueltos, los decapitados. Los decapitados, no sé, hay como los encajuelados a los que meten en el baúl del automóvil y todo eso. Es el lenguaje, ¿no? Macabro que empezamos a incorporar los mexicanos y que ya es normal en la vida diaria. Pienso que una labor como la que vos desarrollás sirve para poder volver a encauzar el lenguaje, ¿no? Me parece. Claro, o sea, no son... En México a los desaparecidos les dicen los levantados, porque es un término del crimen organizado, es que alguien va caminando y lo levantan y lo suben en una camioneta, ¿no? Entonces es volver a decir, no es un levantado, es un desaparecido, ¿no? O sea, como volver es una lucha, ¿no? Por el lenguaje, por el uso correcto de las palabras y por no quitarle ese peso de lo que significa, por ejemplo, un desaparecido. Marcela Turati, te felicito de verdad por lo que haces. Me hubiera gustado mucho seguir conversando con vos y ojalá que en el próximo viaje a la Argentina podamos dedicarle, yo te diría, casi un programa entero al tema. Es fantástico lo que haces. Muchas gracias. Gracias de verdad, por la invitación. Usted la vio, usted la conoce, hay que leerla. Es muy, pero muy importante lo que hace Marcela. Tenemos más invitados. Cambiamos de clima. Y maestro Mariano del Mazo, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Osvaldo? Todo bien. Fernando Spinner, director de cine extraordinario. Hoy hablaba con Javier Grossman de La Sonámbula. Qué película esa, ¿no? Qué película. Bueno, están como curadores en el Encuentro Federal de la Palabra, Mariano. Sí, estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con la palabra y la canción, que, bueno, es un universo total en un país que tiene una tradición cancionística notable como el nuestro. Desde Gardel y Lepera para acá ha habido muchas duplas compositivas extraordinarias, tanto en el campo del tango como del folclore, para empezar, digamos, Cobian y Cadícamo, Mansi Troilo, Dávalos Falú, de Isamón Castilla, hasta llegar al rock argentino. Bueno, y hemos convocado a una serie de compositores justamente para meternos en el fondo de la canción, ¿no? Que la canción es una unidad llena de enigmas, ¿no? Dura muy poco, son 3-4 minutos y en 3-4 minutos se cuentan historias, toman elementos de la poesía. Y esto transcurre aquí en el Encuentro Federal de la Palabra. Esto transcurre aquí en el Encuentro Federal de la Palabra en dos formatos. Uno que se titula Visita guiada a la cabeza de un compositor, que bueno, tenemos por ejemplo mañana a Peteco Carabajal, que es más una cuestión detallada sobre su obra. Y otra sección se titula La canción no es la misma, y juntamos justamente a duplas. Ayer estuvimos con Teresa Parodi y Ana Prada, que grabaron un disco juntas. Ayer, día de paro, estaba completa la sala, vibrando con... Teresa y Ana, dos amigas, han estado en este programa varias veces. Ahora nos seguís contando. Claro. Fernando Spinner, nombré una película tuya, pero aquí yo ya borré el título, ya lo perdí, digamos el título completo de lo que haces aquí como curador. Bueno, 1000 palabras, una imagen. Ahí está, 1000 palabras, una imagen. Me lo buscaba y no lo encontraba. ¿De dónde lo anoté? Bueno, no importa. Contanos. Bueno, sí, se trata de un sector dedicado al cine, en donde programamos algunas películas en distintas secciones, películas adaptadas de obras literarias argentinas y latinoamericanas, películas sobre escritores, películas en lenguas originarias, películas para niños adaptadas. Tenemos películas mudas, también musicalizadas por Kabusaki. Y en ese marco de proyecciones, donde también hay un homenaje a Cortázar con dos películas adaptadas de un mismo cuento de él, que dialogan un poco entre sí, tenemos actividades, talleres de introducción a una experiencia relacionada al cine. La escritura de un guión, un taller que dio Tatiana Mereniuk,
la animación a través de la técnica de stop motion, un taller que va a dar Juan Pablo Zaramela el sábado y el lunes a las 4 de la tarde, una charla con el guionista de Babel y Amores Perros, que viene de México, Arriaga, para dar esta charla especialmente. Una serie de actividades que abran la posibilidad de ver el cine desde otro lado y de interesarse también a través del cine a conocer obras de nuestra literatura que son muy importantes y que a veces el cine ayuda a que se difundan. Los dos se complementan en algún punto, ¿no? La palabra a través de la canción, la palabra a través de todas estas actividades. ¿Qué significa la palabra para vos, Mariano? Y la palabra me parece que es, tanto desde el punto de vista poético como desde el punto de vista, por ejemplo, psicoanalítico, me parece que es un medio, me parece que es el medio que tenemos para expresar todo, ¿no? Desde las más profundas angustias, las más escondidas angustias, hasta las alegrías, las dichas, los titubeos, todo pasa por la palabra. Lo que no tiene una palabra que lo defina no existe, es decir, hay una necesidad que tiene la humanidad de nominar, porque si no, enseguida algo es bautizado, porque si no, no existe. La palabra significa todo, y la palabra aplicada a la canción para mí significa también muchísimo. Yo he vibrado, ya no desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de consumidor y de melómano, de consumidor de canciones y de melómano, he vibrado con una metáfora. No, digamos, de alguien que sabe mucho, sabes mucho, tenés programas de radio, en fin. Sí, bueno, has escrito mucho también, ocupás un lugar importante en esto, ¿no? Sí, más allá de eso, se vuelan las palabras. Sí, se vuelan las palabras. Más allá de eso, muy apasionante este tipo de encuentros porque uno tiene el tiempo para reflexionar algo que a veces no tiene en la vida cotidiana. Y por ejemplo, hablar con compositores de lo que significa la palabra en sus canciones, las diferencias que no son pocas entre lo que es una poesía y una letra. Hay una anécdota muy linda de Mallarmé, el poeta francés, que en un momento se acerca a un músico y le dice: le quiero poner música a tal poema suyo. Y Mallarmé dice: ya tiene, gracias. Bueno, el poeta considera que claro, el que poema tiene su música, su ritmo sí. interno. Pensaba, Fernando, yo me acuerdo de una película tuya sobre un cuento de Abelardo Castillo, ¿te acordás? Sobre Antonio Di Benedetto. Sobre Antonio Di Benedetto, perdón. Y después pensaba en La Sonámbula, ¿no es cierto? En Antonio Di Benedetto uno ve claramente el poder de la palabra. ¿Cómo es el poder de la palabra en el cine? Sería la pregunta. Bueno, la palabra es todo. La palabra es lo que nos diferencia, lo que nos comunica o lo que nos puede separar también, ¿no? Y en el cine, bueno, de hecho, la palabra marca un hito en la historia del cine, que es muy joven, entre el cine mudo y el cine sonoro, ¿no? Y básicamente lo que lo diferencia es la palabra, pero aún en el cine mudo ya estaba la palabra escrita, y el cine tiene esa capacidad de transmitir también con el silencio y de construir palabras en el imaginario del espectador, ¿no? Fernando Spinner, Mariano del Mazo, muchas gracias por regalarnos esto. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias. La palabra, eje de este programa, eje de este encuentro, un cineasta, alguien que uno también podría decir, en el caso de Mariano, un especialista, casi un poeta, ¿no es cierto? Bueno, todo esto sucede en el Encuentro Federal de la Palabra. Enseguida regresamos, tenemos todavía más cosas para contarles.